Qué lindo himnos de adoración, ¿verdad, hermanos? De verdad que nos toca en lo profundo de nuestro ser. ¿Cómo no estar agradecido del Señor? ¿Cómo no poder alabarle, adorarle, si Él es quien nos da a nosotros la fuerza para hacerlo? Si Él es quien nos creó y nos preparó en el camino largo de nuestra vida para que nosotros pudiéramos tener un reencuentro con Él. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Hoy Dios nos dice a nosotros un reencuentro con Él. Si Cristo no había venido anteriormente, hasta la vez que vino a buscarnos, y fue un encuentro con Cristo. La palabra dice el día de hoy que Él nos preparó y nos vino acercando a Él para tener un reencuentro con Él. O sea que nosotros conocíamos a Jesucristo desde antes, conocíamos a Dios desde antes, y que lo que ha sucedido en estos días con nosotros y con nuestra vida, al venir Cristo a buscar sus ovejas, dice la Biblia que estas ovejas se habían descarriado. Y si se habían descarriado es que se habían ido del lugar donde Dios los tenía con Él. Nos habíamos perdido y nos habíamos confundido y nos habíamos extraviado del camino de que Dios nos había nosotros puesto y para que anduviéramos ahí. La Biblia dice: todos se descarriaron como oveja, pero que dice que el Señor salió a buscar. ¿Salió al encuentro? No, salió al reencuentro de sus ovejas, porque Él quería que hubiera de nuevo esa unión que se había perdido cuando las ovejas se descarriaron. Si alguien se ha descarriado es porque alguien ha salido de un lugar donde estábamos antes. Por eso es que la palabra habla, y tuvimos un estudio en días pasados acerca de que somos resucitados. Quiere decir de que nosotros estábamos vivos, pero habíamos muerto y nos volvieron a vivir. Eso se llama resurrección. Hablando espiritualmente, hablando de la estadía con Dios y de la vida que teníamos nosotros con Dios. También habla no solamente de la resurrección, sino de que habla de la reconciliación. Quiere decir que nosotros en un tiempo con Dios nuestro Padre, con Cristo Jesús, estuvimos en paz, donde no había ningún problema entre nosotros y Él. Pero cuando nos descarriamos y nos perdimos, nos fuimos tras el mal, tras el pecado, y entonces hubo una separación, un conflicto, y Dios nos había dejado a nosotros experimentar esa vida para que nos diéramos cuenta de que ahí en ese lugar de descarrío no hay nada bueno. Pero Cristo decidió venirnos a buscar para reconciliarnos con Él, para que nosotros fuéramos resucitados por la muerte del pecado y para que nosotros fuéramos revestidos de la sangre y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, volverlos a vestir. Todo lo que ha pasado entre Cristo y nosotros ha sido un reencuentro, un revestimiento, una resurrección, gloria a Dios, de vida,
una reconciliación, ha habido un reacercamiento, porque antes estábamos cerca del Señor, vivíamos con Dios nosotros allá en el cielo. Pero cuando venimos a la tierra, tuvimos el toque del pecado y esto nos separó de la vida de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo viene a la tierra en busca de nosotros para darnos a nosotros lo que nosotros habíamos perdido. Gloria a Dios. Pues la Biblia dice de que todo lo que antes teníamos lo habíamos abandonado, lo habíamos dejado en su lugar, pero no lo habíamos perdido para siempre, porque Dios tenía planes a través de la persona de Jesucristo, que usted, que era un hijo de Dios y se había apartado de los caminos, usted tenía que volver a tener una restauración con la vida de Dios, con el amor del Señor. Hemos sido restaurados, gloria a Dios. Hemos sido llevados de nuevo de las tinieblas donde estábamos a la luz admirable donde antes nosotros estábamos, pero que habíamos sido cegados en el entendimiento y que Dios pues nos había dejado allá nosotros sin perder el control de nosotros, porque dice que desde el vientre, desde la matriz, Él nos viene guardando a nosotros. Gloria a Dios. Por eso es que no habíamos sido consumidos. Por eso es que el diablo no nos había matado, porque Él quería glorificarse en nuestra vida, trayendo a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, esa vida que antes nosotros teníamos. Gloria al Señor. Ahora Dios dice de que en ese tiempo, cuando pasó lo del pecado, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si una persona es destituido de una posición, es porque estaba en esa posición. Vamos a decir, en los Estados Unidos, el vicepresidente se llama Pence, ¿no? Mike Pence, ¿no? Esta persona, cuando la quiten de esa posición, estando el presidente en ejercicio, se llama destitución. Lo destituyeron por tal razón. Pero él era vicepresidente y estaba en la presidencia. Pero a él, al sacarlo de ahí, se llama destitución. La Biblia dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado y por la maldad que se adquirió el Hijo de Dios a través de las directrices del diablo, aconsejando al pueblo del Señor. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice la Escritura que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos vuelve a instituir en la gloria de Dios, nos vuelve a colocar, nos vuelve a poner y nos vuelve a subir a la misma posición que teníamos antes. Anoche nosotros hablábamos en el grupo de hombres acerca de estas cosas y Dios nos dio cosas grandes y maravillosas para que nosotros entendiéramos. Y pudimos ver el proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios nos ha venido mostrando su gloria, su amor a través de los años. Y todos nos fuimos llenos del conocimiento, pero no solo del conocimiento, sino de la convicción y aceptación de lo que Dios dice que nosotros somos. Gloria al Señor. De tal manera que aún los hermanos nuevos que vinieron, había un hermano que es una persona muy católica, lo cual nosotros respetamos con el amor de Cristo, como lo hacemos con toda persona. Y aunque él manifestó que era católico, le dimos la bienvenida, lo saludamos y le brindamos el amor del Señor y que estábamos dispuestos nosotros a aceptarlo con sus creencias, como él cree, con sus ideas, como él piensa, porque nosotros, los verdaderos enseñadores de la palabra de Dios, instructores del Evangelio de la Gracia, estamos para infundir en las personas ese amor y esa misericordia
que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y en ningún momento podemos tener nosotros críticas o tratar de discutir con una persona por creer lo que la persona cree. Estamos mandados a dar la palabra de Dios, porque lo que convierte el corazón de las personas es la palabra del Señor. Por eso usted se ha convertido, gloria al Señor. Y aquellos a los cuales le han exigido no pueden ser convertidos, porque la ley no convierte a nadie. Lo único que convierte al hombre es la gracia del Señor. Y este hermano, a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros lo aceptamos y estuvo aquí con nosotros y se fue lleno. Yo sentía que cuando hablábamos la palabra de Dios, me recordaba que dice: mi palabra es como el martillo que rompe la piedra. Mi palabra es como una gota de agua que cae poquito en la piedra. Por más dura que la piedra sea, usted deja una gota de agua cayendo en una peña negra de esas rocas y usted vuelva dentro de un tiempo y usted va a ver que ahí hay un hueco. Quiere decir que está haciendo un proceso, está haciendo mella, como dicen, está haciendo un trabajo de introducción en la vida de cada persona que le escucha. ¿No es así, hermana María? Gloria a Dios. Y hubieron comentarios y hubo de todo anoche. Gloria al Señor. El hermano Sergio contó una historia que estaba pasando allá en Nicaragua respecto a esto, a las imágenes y las cosas que las personas tienen. Pero yo me recordaba del versículo de la Escritura que dice: porque la imagen, ninguna imagen es algo. Entonces, si no es algo, no vale la pena discutir sobre esas cosas. Gloria a Dios. ¿Para qué hablar de esas cosas si dice los ídolos nada son? Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, si no son nada, no pierde el tiempo hablando de algo que no es nada. Hablemos de algo que sí verdaderamente es, como es la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Todo estuvo lindo. El grupo de las hermanas también me contaron de que estuvo maravilloso. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y nadie va a salir sin fruto, sin beneficio de haber estado, es decir, apreciando, tomando eso que Dios nos da siempre a cada uno de nosotros. Usted prepare su corazón en esta mañana, porque Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana acerca de esa confianza que debemos nosotros tener. Gloria a Dios. Y esa convicción que debemos nosotros tener. Vamos a hablar en esta mañana acerca de esa confianza que no debe haber en los vecinos, en las madres, en los padres. Vamos a hablar de esa confianza que no debe de haber entre los hermanos. No debe haber confianza entre los hermanos. Dios prohíbe que haya confianza entre uno y otro. Dios no quiere que haya confianza. Gloria al Señor. Dios no quiere que usted confíe, gloria a Dios, en nadie. Gloria a Dios. Si se aparece la sombra, tampoco usted tiene que apartarse, porque dice, hay un dicho que dice: yo no confío ni en mi propia. ¿A ver que así? Lo hay. ¿Quién sabe de dónde agarró ese versículo? Porque yo no lo he encontrado todavía. Pero hay personas que yo he escuchado decir: yo no confío ni en mi propia sombra. Pero la palabra de Dios es admirable, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que los hermanos piensan que se me ha olvidado mandar a los niños, pero la palabra de Dios es admirable y debemos nosotros tomarla con convicción, porque ella quiere hacer un trabajo en su vida. Es la única que puede cambiar su corazón, la palabra de Dios. Y en esta mañana Dios quiere que nosotros recibamos con confianza esa palabra, para que seamos edificados y no haya en nosotros lo contrario de lo que Dios ha planificado para darnos. Los niños pueden entrar, gloria al Señor.
Gloria a Dios. ¿Qué hacemos si no tenemos confianza entre uno y otro? No podemos vivir desconfiando todo el tiempo el uno del otro. Es lo mismo decir, no podemos vivir desconfiando de Dios. Eso significa lo mismo. Pero mire lo que dice. Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo número 10. Este texto lo tuvimos viendo anoche. 10. En el 35 nos dice el Señor a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué confianza no debo perder? Aquella que tuviste al principio, aquella que se introdujo en ti por medio de la fe puesta por Jesucristo y te llenó de confianza en Dios. No pierdas esa confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. O sea, cuando recibimos al Señor y comenzamos a confiar en Él por medio de la fe, sabemos que Dios tiene muchas promesas para aquellos que hacen esto. Tiene grande galardón. El 36 dice: porque os es necesaria la paciencia. La paciencia juega papel importante en esto. ¿Qué cosa es paciencia? Saber esperar en el momento bueno, en el momento malo, en el momento difícil, en las pruebas, en las luchas, y usted mantenerse ahí firme, fiel a aquel en el cual usted ha confiado. Mantenerse firme en aquel en el cual usted ha confiado. La confianza no puede faltar. Gloria a Dios. Entonces dice el 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Ahora dice en el 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando Dios nos salva a nosotros, nos entrega algo que se llama confianza en Él. Esa confianza viene por medio de la fe que nosotros recibimos. Cuando tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces nosotros somos mandados por Dios a través de esta misma fe a vivir dependiendo, confiando, esperando solamente de Él. De ahí en adelante, Dios quiere que usted sepa que usted está guardado, que ha sido tomado y que ha sido guiado por alguien que nunca le va a fallar. Y usted debe creerlo y vivir bajo esa confianza. Si usted pierde esa confianza, usted pierde las promesas de Dios. La pregunta: ¿cómo se puede obtener esta confianza? Bueno, humanamente podemos contestarla. La confianza únicamente se puede tener en personas que conocemos, en personas con las cuales nos relacionamos, en personas con las cuales nosotros tenemos cierto vínculo, que nos rozamos con estas personas y que a través de esa intimidad, podemos decir, que tenemos con esa persona, se produce algo que se llama confianza. Decíamos anoche en el estudio, o sea que tuvimos ahí atrás en el estudio bíblico, que esta confianza se viene ganando a través de una relación. Nadie puede tener confianza en alguien si no lo conoce, si no lo acepta, si no se relaciona con él, si no intima con él. Porque la persona con la cual nosotros aquí en la tierra tenemos más confianza se llama la esposa. Es lo correcto, lo de Dios, porque es la persona de más intimidad en la vida, o el esposo. O sea, el matrimonio entre sí son las personas
las dos personas que te pueden tener más confianza aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se conocieron, porque se aceptaron y porque se dieron el uno a otro y porque intimaron su vida. Deben de confiar el uno entre los, hablando humanamente hablando. Ahora, la confianza con Dios viene a través de esa instrucción que Dios nos da a nosotros. Pero la instrucción es cuando nos cuenta Dios a nosotros lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Usted estaba perdido en delitos y pecados, todos estábamos muertos, todos merecíamos ir al infierno y todo el mundo rechaza a Dios porque en su mente solo hay una equivocación, un error, una falta de confianza en Dios porque no conoce a Dios. El que no tiene confianza en Dios está perdido, porque nunca puede tener lo que Dios da. Porque lo que Dios da es aquello que Dios nos llama a nosotros cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente, confianza, al trono de la gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. Pero si yo no tengo confianza, yo puedo ver a alguien, pero yo no tengo la confianza de acercarme, mucho menos decirle a esa persona lo que yo necesito. O sea que Dios da lo suyo solamente a las personas con las cuales Él tiene, o las personas que tienen con Él esa confianza. Gloria al Señor. Ahora, dice aquí que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros creemos en el Señor, esperamos en el Señor, confiamos en Dios. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo es la confianza. La confianza no es hablar, la confianza no es solamente creer, sino que la confianza es algo vivo, es algo espiritual, es algo milagroso, es algo especial que muchas veces no se puede expresar. Porque yo confío en Dios. ¿Y qué enseña a los demás o a Dios? Que yo tengo confianza en Él cuando yo dependo absolutamente de Él. Cuando yo sé que en medio de mis problemas Él va a venir, Él se va a aparecer y Él me va a dar a mí todo lo que yo necesito. Pero la confianza es algo que se debe de mantener, como dijo. Nosotros debemos siempre mantener esta confianza delante de Dios, es decir, mantenernos creyendo en el Señor pase lo que pase. Pero para mantener esta confianza necesitamos nosotros dos cosas. Primero, haber nosotros sido investidos por Cristo, que Cristo nos haya salvado a nosotros, es decir, la palabra que vino a nosotros, que Cristo murió por usted y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Cristo fue menospreciado y Cristo fue torturado y Cristo fue latillado en la cruz del Calvario y le clavaron, y a Cristo lo deshuesaron, lo descarnaron, le metieron una espada y derramó su sangre y su vida en la cruz del Calvario. Pero Él en su palabra nos dice a nosotros que cuando Él fue a hacer ese sacrificio a la cruz, Él nos llevó a todos los hijos de Dios a la cruz. Oiga la palabra, significa de que la misión de Cristo aquí en la tierra fue para venir a tomarnos a nosotros y escondernos en Él, para que nosotros, cuando venga el juicio ese, no tengamos nosotros por qué responder. Perdón, hermano. Esta, gloria a Dios. Ok, entonces nos desconcentramos un poco, ¿verdad que sí? Él murió en la cruz, pero escuche esto. Jesucristo dijo estas palabras: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Ese día que Cristo murió en la cruz del Calvario,
todos nosotros fuimos llevados a Cristo, a la cruz. De tal manera que cuando Cristo muere en la cruz, todos nosotros morimos. Hace 2018 años nosotros fuimos perdonados. Y Cristo nos asegura a nosotros que Él pagó por nuestros pecados y que Él hizo un cambio, una transferencia de vida. Y la vida de nosotros fue tomada por Jesucristo para llevarla a la tumba y sepultarla, desaparecerla, para después Él resucitar y traernos a nosotros una vida nueva. Todos sabemos que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. De tal manera que lo primero que Él nos enseña en su palabra es que Él nos ha salvado a nosotros y que nos ha lavado y que nos ha santificado, que nos ha purificado, que nos ha redimido, que nos ha apartado del mal y que ahora nos ha dado una nueva vida. Hay muchos en el mundo que han escuchado esto. Gloria al Señor. Pero desgraciadamente la palabra, solo la palabra hace un trabajo, pero no es lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Y Cristo murió por nosotros y entregó su vida por nosotros. Y Cristo nos perdonó, y Cristo nos lavó, y Cristo nos santificó, y Cristo nos tiene preparado cuando nos sella con su Espíritu Santo para que el día que Él venga a buscar la iglesia, nosotros estemos listos para irnos con Él a las bodas del Cordero. Esa es una buena noticia. Gloria al Señor. Pero Dios quiere algo más. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón una verdadera aceptación de esto a través del consejo o de la instrucción que nosotros hemos recibido. Gloria al Señor. Y esa aceptación solamente puede estar en nosotros, o esa convicción que ahora produce en nosotros alegría, felicidad, emoción, porque Cristo murió por mí, ya estoy perdonados. Gloria al Señor. Pero Cristo quiere que entendamos que Él quiso desde el cielo, cuando vino, tener una intimidad con nosotros. Y Él vino desde el cielo a buscar esa relación con nosotros, porque Cristo se iba a realizar como Salvador, se iba a realizar a través de una relación con nosotros. Y Él nos tomó y nos abrazó a todos. Él vino a entregar su vida por nosotros. Él mostró su amor para con todos nosotros. Gloria al Señor. Y entonces Él logró ganar esa confianza de nosotros. Gloria al Señor. Ahora Dios nos pide a nosotros que de la misma manera nosotros no solamente recibamos lo que Él hizo, sino que Él lo que quiere es que nosotros disfrutemos de esa confianza que debemos tener a través de lo que Él hizo en nuestra vida. Si no tenemos la verdadera aceptación de lo que Cristo hizo por nosotros, nunca podremos disfrutar de los beneficios que Dios ha planificado en nuestras vidas. Y muchas veces entendemos esto del Señor, pero lo mantenemos ahí. Dice el Señor: si en realidad has creído, si en realidad crees en mí, si en realidad hay confianza en mí, ¿por qué no te acercas confiadamente a mí? Porque dice que Él vino del cielo, ame a este hombre. Pero si no llega a realizarse una confianza, una intimidad entre ellos dos, nunca este hombre podrá disfrutar de una relación placentera con aquella mujer. Gloria a Dios. O sea, hace falta un acercamiento, hace falta un deseo, hace falta adquirir dentro de nosotros mismos un propósito para que aquello que aquella persona tiene pueda yo, a través de la confianza, obtenerlo yo también. Por eso cuando el hombre y la mujer se casan, no le dicen las instrucciones hasta la muerte. Dios en la Biblia y en el estudio que tenemos preparado nos habla a nosotros de que nosotros debemos de disfrutarnos el uno del otro.
¿Usted no cree que Cristo quiere disfrutar de usted? Porque ya nosotros hemos sido beneficiados con lo que Cristo hizo por nosotros, con el sacrificio de Cristo. ¿No cree usted que Cristo anhela, desea que nosotros nos acerquemos a Él y que sería un deleite para Él tenernos cerca a nosotros para podernos disfrutar? ¿No decía Él cuántas veces yo he deseado juntarlos como se juntan la gallina a los polluelos, pero no habéis querido? El plan sigue siendo el mismo. Puede que Cristo haya hecho por nosotros todo lo que Él nos ha contado, pero no podemos nosotros disfrutarlo porque no tenemos en realidad esa cercanía con Él, que se logra a través de una convicción verdaderamente, que es a través de la fe que Él nos da a nosotros. Solamente en Dios se debe de confiar aquí en la tierra. Dios es celoso, dice, con esa fe que Él nos ha dado, que Él es celoso y que Él quiere que nosotros únicamente confiemos en Él. Muchas veces la confianza nuestra no es Dios, sino que son otras cosas aquí en la tierra. Y mire lo que Dios dice en su palabra. Jeremías 9, mire lo que dice Jeremías 9. Gloria al Señor. En el versículo número 4 al 6 dice lo siguiente: guárdese cada uno de su compañero. Esto parece contradictorio a la palabra de Dios, pero no lo es. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano, ¿qué dice? Tenga confianza. Vamos a ver de qué está hablando. Oiga qué grande que es esto. Porque todo hermano engaña con falacia. ¿Será que la Biblia es cierto lo que escribe, hermano? Todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Wow, yo no sabía que la Biblia decía eso. Todo. Ahí aquí en adelante hay que abrir más los ojos y de confiar un poco más, hermano. Gloria a Dios. Dice Dios, todo hermano es traidor y engaña con falacia. El versículo 6, ¿verdad? Dice 5, ¿no? Y cada uno engaña a su compañero. Qué malos hermanos, Y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y no se le ha podido quitar, dice el Señor. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, dice el 5, ¿verdad? Se ocupan de actuar perversamente. Está feo esto. El 6 dice: su morada está en medio del engaño. Ahí viven en eso, involucrados en eso. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Señor. ¿De quién está hablando aquí? De un grupo de personas que rechaza a Jesucristo. Gloria a Dios. No quisieron conocerme, no me recibieron, no tienen relación conmigo. Estos siguen en su mismo plan desde que nacieron y no han podido salir de ahí. Están acostumbrados a vivir en la morada del engaño. Gloria al Señor. No confíes, dice el Señor, en tus hermanos y en tus compañeros, porque todos son mentirosos y ¿qué es lo que dice? Calumniadores. Gloria a Dios. O sea, mienten. En el capítulo 17 de ahí mismo de Jeremías, oiga lo que dice. 17 de Jeremías. Y en el versículo 5 dice así: así ha dicho el Señor: maldito el varón o el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Qué hacemos? Decía yo cuando estaba estudiando esto, dice el Señor:
¿Entiende? Tú eres entendido porque tú me has recibido, tú me amas, tú me buscas. Y yo siempre, hoy comenté una palabra que me dio el Señor respecto a esto. Y me bajé del carro con mi esposa y estaba parqueando el hermano Sergio y me puse a conversar con él. Cuando yo converso se salen de mis labios las palabras de Dios, aunque yo no esté con el propósito de hablar algo de Dios, pero siempre las palabras se salen de mi boca. Y no sé cómo vine cayendo en un momento que le dije al hermano Sergio, le digo, usted sabe que es difícil. Me hablaba él respecto al estudio de anoche y me dice, pastor, qué tremendo el estudio de anoche, pero qué difícil es poder tener esa capacidad de aceptación, de entendimiento en esta palabra, porque es bastante difícil. Y le dije yo, la palabra es difícil de entenderla. Hay unas personas que no la entienden, pero es que nadie puede entender la palabra de Dios. Le dije yo a él, por eso la palabra de Dios se debe aceptar, no buscar cómo entenderse, porque entender es comenzar a meditar en ella, a buscar cómo disolverla, es decir, ampliarla, regarla, colocarla después y buscar inteligencia para poder saber qué es lo que él dice en su palabra. Entonces le dije al hermano, la verdad es que nadie puede entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no debemos nosotros buscar cómo entenderla. Le digo a la hermana, lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios dice, porque si Dios lo dice, es así. No me interesa entenderla. Ahora, cuando uno escucha la palabra, dice el hermano, hoy es difícil entenderla. Y respondí yo, nadie la puede entender, porque la palabra no es para entenderla. La palabra es para recibirla y guardarla. Y le dije yo, cuando usted escucha una palabra y no la entiende, acéptela y guárdela en su corazón, porque cuando usted haga eso, la palabra ha sido ya entendida. No debemos buscar el entendimiento de ella, debemos tener la aceptación de ella y el guardarla en el corazón, porque el hombre no puede ser sabio sino por el consejo de Dios. El hombre no puede entender sino por el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios muchas veces nos turba a nosotros, y más cuando está siendo dada por un pastor, por una persona que en realidad sea enviado por Dios. Al propio Cristo, el propio Cristo causaba molestia, enojo, porque las personas no entendían la palabra. Pero habían otros que aceptaban esa palabra, y al aceptar la palabra, el entendimiento ya está dentro de usted. Llévese eso en esta mañana. Usted quiere, la Biblia habla y dice así en el libro de Santiago: ¿quién es sabio y entendido? Gloria a Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra, por eso no entendemos nunca a Dios, porque estamos pendientes de esa aceptación. Cuando nosotros creemos que el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la ignorancia. Cuando nosotros recibimos la verdad y la aceptamos en nuestro corazón. Dios dice que yo no haga esto. Me suena difícil, ridículo, porque yo no puedo dejar de hacer esto. No es que no puedes dejar de hacer esto, es que no aceptas la palabra de Dios. Porque cuando aceptas la palabra de Dios, entonces tienes entendimiento de cómo poder hacer lo que Dios te ha mandado hacer, porque ahora le entiendes a Dios. Eso fue la entrada de acá, que tiene que ver con esto que estamos hablando en esta mañana. Entonces, no puede haber confianza en Dios si yo no entiendo a Dios. Yo no creo en Dios. Cuando no estamos creyendo en Dios, estamos creyendo, cuando no estamos confiando en Dios, estamos confiando en, ¿sabe quién? En la gente. Y cuando esta persona en la cual yo confiaba
me decepciona por algo que hizo, dice Dios, estabas confiando. Eso es maldición. Eso no es bueno. Eso está prohibido. Cuando tú dejas de confiar en mí, estás perdido. Es como que agarras la brújula y la botas y te pones a andar en el mar sin brújula. Gloria a Dios. La confianza debe ser únicamente, la certeza de confianza, de plena fe, debe ser únicamente en Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy confiando en Dios, yo confío en Él. Y cuando nosotros confiamos con certeza en Dios, Dios va a darnos a nosotros todo lo que nosotros de Él estamos esperando. En plena confianza, Dios quiere que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar socorro en el momento oportuno. Pero si no hay confianza, quiere decir que no hay relación, no ha habido aceptación, gloria a Dios, de los pensamientos, de las instrucciones de Dios. Por eso es que yo no entiendo lo que Dios dice. Yo amo a Dios a mi manera, yo busco a Dios, yo le sirvo a Dios, yo puedo con Dios tener un tipo de relación. Pero si yo no acepto la palabra del Señor en mi corazón, Dios no se revela a mi vida. Y el entendimiento es a través de una revelación. Cuando nosotros hemos aceptado la instrucción y la voluntad de Dios en nuestra vida, todo nos es fácil entender, de tal manera que yo no hago aquello ya. ¿Usted cree que esto es fácil de no tener confianza en los hermanos? Es lo mejor que puede haber, no confiar en ningún hermano. Pero ¿de qué confianza estamos hablando? No estamos hablando de que yo de aquí en adelante voy a andar dudando y sospechando de todo el mundo. No, si son mis hermanos que Dios me ha dado, lo más lindo para mí, son los que me ayudan a vivir en este ambiente espiritual. Y yo alabo a Dios por la asistencia, por el amor, por todo lo de los hermanos, porque ellos están conmigo y Dios dice que esto es bueno. Siempre Dios lo ha puesto en práctica. Pero de la confianza que Dios está hablando aquí es de aquella que únicamente debemos tener nosotros solamente en Él. O sea, tú confías de que Dios nunca te va a defraudar. Tú confías en que Dios nunca te va a mentir. Tú confías en que Dios nunca puedes dudar, porque tú puedes confiar seguramente de que Él siempre estará a tu lado. Tú confías en que Dios, si tú tienes una enfermedad y oras a Él, Él te va a sanar. Y que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, tú lo vas a recibir. La confianza nos lleva a nosotros a vivir una vida sobrenatural. De tal manera que aunque alguien te falló, no te ha hecho nada, porque tú no tenías la esperanza de que aquel era perfecto en no fallarte nunca. Y que cuando te falló, tú tienes la confianza puesta siempre en Dios, el cual nunca te falla. Y que cuando aquel está actuando correctamente es porque tú entiendes de que Dios está obrando en la vida de él. No es en él que tú debes confiar. Nosotros tenemos que aprendernos bien la lección. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en las manos del diablo, que cuando el hermano me falló, entonces yo me peleo con Dios y me echo atrás. ¿Qué tiene que ver Dios? Gloria a Dios, con los seres humanos. Los seres humanos se manejan entre ellos y cada quien, por eso, si cada quien va a dar cuenta a Dios, quiere decir que Dios los está dejando obrar. Si yo tengo que dar cuenta a Dios al final, es porque Dios me está dejando obrar. Usted puede hacer lo que quiera y esto no es mala doctrina ni mala enseñanza. Usted puede venir o no venir, pero si usted no viene es una cosa, y si usted viene es otra cosa. Usted confía en Dios, usted espera de Dios. Cuando usted está confiando en Dios, Dios nunca va a permitir que usted tenga tropiezo para estar aquí, porque estamos aquí por la confianza que hay en Él. Gloria al Señor. Pero si yo no confío
en Dios y yo estoy viendo mis debilidades, mis necesidades, mis problemas, yo estoy confiando en mi fuerza. Entonces viene el diablo y dice: este es mío. Voy a tirar este pequeño dardo para ver cómo anda la confianza que dice que él tiene en Dios. Y dice: porque es necesario que a través de la paciencia nosotros recibamos el galardón preparado por Dios. Gloria al Señor. Y hermanos, es algo maravilloso para nuestra vida poder depositar en Dios nuestra confianza. Cuando usted está confiando en Dios, lo que va a brotar de usted es el amor del Señor, porque usted es una persona sabia. Gloria al Señor. La confianza en Dios nos da amor para todos los hermanos. Yo sé que Dios está con nosotros, yo sé que Dios me ama, y como yo he recibido la palabra, me da entendimiento, sabiduría para comprender que no todos nosotros somos iguales. Usted tiene unas flaquezas, unas debilidades que tal vez yo no las tengo. Por eso yo he de ponerme a estar juzgando, criticando y señalándolo a usted. No, yo tengo que ser entendido que Dios dice que Él repartió por medida la fe a cada uno de nosotros. Y nadie podemos ser iguales, ni todos podemos ser como Cristo quiere. Cristo nos está entrenando, Cristo nos está preparando, Cristo nos está llevando a aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. No podemos nosotros tener la confianza que cuando alguien falló y ha estado fallando y lo está haciendo continuamente, bueno, sencillamente hay que ordenar el asunto y decirle: hermano, hermana, usted no puede hacer esto que Dios quiso que usted hiciera. Pero ¿quién soy yo para ponerme ahora en contra de una persona que no está teniendo la facultad de poder servir a Dios a la manera que yo lo hago? Es que todos tienen que ser como yo. No. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? La oreja es igual a la nariz, la nariz es igual a la boca, las manos son igual a los pies, el hígado es igual al corazón. Entonces dice Dios: ¿por qué no entiendes? Porque no aceptas mi palabra. Si esto hubiera estado en tu corazón desde el día en que yo te lo dije, comprenderías esta situación. Entonces tendrías paz con todos, con el que falla y con el que no falla. Aquí es un pueblo de amor, que tenemos que comprendernos los unos a los otros, porque eso fue lo que Cristo vino a enseñar. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los perdonó a todos ustedes en Cristo Jesús. Pero la maldad no debe de existir entre el pueblo de Dios. La envidia y todo esto está hablando que esto era en un pueblo que rechaza a Dios, que ese pueblo era el pueblo malo, que no aceptaba al Señor, y que por no aceptar al Señor ellos no podían tener confianza en Dios, sino que ellos confiaban en el rey, ellos confiaban en la esposa. Gloria a Dios. Uno llega a ser tan sabio que uno dice: aunque mi esposa me dejara, eso no va a causar en mí gran cosa, porque si me deja es que hay una razón aprobada por Dios. Esto lo puedo comprender si yo tengo entendimiento, si yo entiendo a Dios. Pero si quiero yo entender a Dios antes de aceptar el plan, el propósito de Dios, va a ser un pleito y una lucha en contra de Dios y su conocimiento. Gloria al Señor. Que mi hijo me abandonó y mi hijo me traicionó. ¿Y qué esperabas? ¿Que acaso tu hijo era Jesucristo, que es perfecto y que nunca cometió un error? Somos seres humanos, somos hombres y todos fallamos. Gloria al Señor. Ayuda a la persona que necesita de tu ayuda. Al católico, ayúdalo con el amor de la palabra de Dios a entender, sin decírselo, que él está equivocado, solo dándole la palabra de verdad, el consejo correcto. Al hermano que está débil, sigue enseñándole la palabra del Señor, predícale sin señalamiento, sin acusación y sin enojo, sin ira en contra de aquel que falla. La confianza en Dios lo lleva a usted a permanecer en ese estado. Lógicamente, como le digo,
En las iglesias siempre tiene que haber un orden, que es el orden de la voluntad de Dios puesta, porque la iglesia es un lugar de orden, dice el Señor, porque a paz nos llamó el Señor. Por eso es que Dios prohíbe en la escritura en Primera de Corintios que las iglesias se formen algarabía de estar hablando en lengua el uno y el otro, porque a orden nos llamó Dios y a paz nos llamó Dios. Gloria al Señor. Y eso debe mantenerse en la forma que Dios quiere que se mantenga, que todos nos veamos y que todos estemos en paz, que no haya maldad en nuestros ojos, que el corazón esté abierto para la palabra de Dios y que todos podamos aprender. ¿Sabe para qué? Porque si usted no recibe el consejo de Dios, usted va a tener que recibir el consejo del diablo. Y eso lo hemos repetido siempre. Pues el Señor dice: la maldad vive en estas personas que rechazaron mi palabra, dice el Señor. Ahí lo acabamos de leer. Gloria al Señor. Por lo tanto, Dios nos pide a nosotros, adelante, dice, manteniendo firme nuestra confianza del principio, porque tiene grande galardón. Así de que le invito a vivir en esta gloria de Dios, confiando en el Señor. No dude del Señor. No dudar del Señor es no ponga su confianza en los demás. Si aquel falló, que no le cause a usted molestia. ¿Quiere usted mostrar que usted entiende a Dios? Ore por esa persona, porque Dios dice que nosotros debemos orar aún por nuestro enemigo. ¿No es así? De tal manera de que cuando nosotros creemos esto, hay cosas que a uno lo ponen sofocado en lo natural y en lo espiritual. A Cristo le pasaba eso, y Cristo a veces regañaba porque era la autoridad a los apóstoles. Gloria al Señor. Y a Pedro mismo le dijo: apártate delante de mí, Satanás. Pero no se lo dijo a él, sino que se lo dijo a aquella gestión del diablo a través de la vida de él. Pues usted también le van a venir gestiones del diablo a través de las vidas de las personas, y necesitamos saber por el entendimiento que tenemos que es el diablo actuando en la vida de aquella persona, porque esa persona está débil y todavía el diablo puede usarla. Así que a pedirle a Dios por esa persona y a vivir, mire, en paz y gozosos todos nosotros. Hermana Gladys, es así, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias.